Bien, entonces vamos a continuar con nuestra clase que estábamos trabajando en relación a esta herramienta fundamental sobre el plan anual de contrataciones, ¿no? Habíamos dicho que esta herramienta denominado plan anual de contrataciones es un instrumento que sirve a la entidad pública no solamente para poder verificar si está cumpliendo con sus metas presupuestales, sino también le va a permitir a la entidad pública poder verificar si está programando correctamente, si está ejecutando de acuerdo a su programación, o qué hechos le están generando cuellos de botella a ella que no le están permitiendo convocar en los meses programados en el plan anual de contrataciones, ¿no? Luego habíamos dicho que este tiene un procedimiento para aprobar este plan anual de contrataciones, que va al titular de la entidad. Luego, denme un segundito, por favor. Bien, bien, perdón. Entonces teníamos y hablábamos de la importancia de este instrumento de gestión. Disculpen, se quedó la pantalla de la escuela. Denme un ratito para retirarlo. Ahí está. Ok. Bien, entonces seguimos con este tema. Entonces hablábamos nosotros de que este instrumento de gestión denominado Plan Anual de Contrataciones es el titular de la entidad aquí a quien le corresponde aprobar. También habíamos dicho que este instrumento, de acuerdo a la ley de contrataciones, es un acto delegable. Entonces, el titular puede fácilmente, mediante una resolución, delegar al funcionario en segundo nivel jerárquico después de él, ¿no? Y lo tiene que hacer por escrito, no puede ser verbal. En cuanto esté de una vez aprobado, tiene un procedimiento para publicar esto en el SEACE. Lo tiene que publicar en el SEACE, ¿no? Pero antes de publicar, también hay un plazo que debe tenerse en cuenta para aprobar. No es que esté ahí dormido y cuando el titular se le dé la gana de aprobarlo, lo tiene que hacer. No, sino que este instrumento denominado Plan Anual de Contrataciones va a ser aprobado bien por el titular o bien por el funcionario dentro de los 15 días de haber sido aprobado el PIA. ¿Ya? Ese es el plazo tope que tiene el titular de la entidad y es bajo responsabilidad si lo hace de manera extemporánea. Luego que haya aprobado en este plazo, le tienen que correr traslado al área de logística o a la OE, ¿no? Para que lo suba al SEACE. Este funcionario también no se puede dormir en sus laureles. Este funcionario también tiene que subirlo, al sistema dentro de los 5 días de habérselo aprobado el PAC, ¿no? Tiene que aparecer en el sistema. Igual bajo responsabilidad, ¿no? Ok. Seguimos. También habíamos dicho que este instrumento puede ser modificable. Puede ser modificable en varios supuestos. Cuando se incluya, tendría que excluirse algo, ¿no? O puede ser que hay un acto programable, por ejemplo, hemos incorporado la ejecución de una obra para el mes de julio, para este mes, ¿no? Y por algunas circunstancias en relación al cambio de metas institucionales, ¿no? Que tiene el área usuaria, el área de obras, ha hecho, ha hecho una reestructuración a sus metas institucionales y puede ser que estaba programado, por ejemplo, realizar la rehabilitación de una carretera, ¿no? Pero ante la rehabilitación de una carretera se ha caído la pared o el techo de una institución educativa, ¿no? Y entonces esta era una necesidad que no ha sido programada, pero que es una necesidad urgente de atender.
Entonces puede ser que por estas circunstancias se reprogramen las metas institucionales. Entonces reubiquen la prioridad. Entonces algo que no estaba previsto ahora va a estar previsto. Y eso significaría que como yo tengo esta cantidad de dinero y esto he proyectado, algo tengo que de aquí excluir. Tendré que excluir en base a mi prioridad, ¿no? Entonces todo lo demás es necesario, entonces verifico cuál es menos necesario y eso lo excluyo e incorporo mi nueva prioridad que ha sucedido recién, ¿no? Para poder resolverlo. Eso puede ser una manera como se modifica el PAC. Otra manera como se modifica el PAC puede ser de que, habíamos dicho también, yo he estado a la hora que se realizó el cuadro de necesidades, que fue el año anterior, ¿no? Se establecieron valores estimados y estos valores estimados se tuvieron en cuenta los precios históricos vigentes al momento, o sea, al año pasado. Y puede ser que uno de los objetos sea compra de combustible, ¿no? Pero eso yo lo trabajé más o menos por junio del año pasado, ¿no? Y ahora estamos julio a este año y está programado realizar compra de combustible. Entonces, yo salgo al mercado para sacar ya mi estudio de mercado y me encuentro en el mercado que ya no está a ese precio, que mi valor referencial ha variado y ahora no es ese monto, ¿no? Es un monto mayor, monto del valor que me va a cambiar el tipo de procedimiento de selección. Si me cambia el tipo de procedimiento de selección, entonces lo que tendría que hacer yo es una modificación de mi plan anual de contrataciones. Esta otra situación podría generar la modificación del plan anual de contrataciones, ¿no? Cuando se determine, dice, la modificación del valor referencial o del valor estimado, ¿no? Y luego que tenemos ya toda esta primera parte resuelta, ¿no? Ya sabiendo que podrían originar modificaciones al PAC, también es importante tocar el tema de responsabilidades en la parte de actos preparatorios. ¿Y a qué nos estamos refiriendo nosotros con el tema de responsabilidades en esta primera etapa de los actos preparatorios? Son aquellos actores que intervienen en esta primera etapa, ¿no? Hace poquito estábamos hablando de uno de ellos, que vienen a ser los titulares o funcionarios delegados, ¿no? Que aprueba el expediente de contratación, ¿no? Entonces, ellos tienen responsabilidades. ¿Por qué tienen responsabilidades? Porque alguien le va a tener que corresponder supervisar, ¿no? Alguien va a tener que supervisar si ese plan anual se está cumpliendo de manera oportuna o no, ¿no? Y a quién le corresponde es al titular de la entidad. Y si lo ha delegado al funcionario delegado. Tiene que estar monitoreando cómo va su plan anual. ¿Qué hechos está generando cuellos de botella? Porque como es la máxima autoridad administrativa, entonces tiene que estar pendiente, ¿no? Porque es el que administra toda la entidad, ¿no? Y si es así, la norma le ha dicho que él es el que corresponde hacer la supervisión, hacer el seguimiento de la planificación, de la formulación, de la aprobación y ejecución de manera oportuna del Plan Anual de Contrataciones, así como también de la ejecución de reunión periódica con las áreas, ¿no? Para poder verificar. Entonces llamará a logística o a la OEC y le dirá, vamos a evaluar el plan anual, pásame el plan anual de contrataciones y evaluemos. Dime qué procedimientos de contratación establecidos en el plan anual se están llevando correctamente y qué otros no hemos cumplido en la fecha establecida en el plan anual. Entonces logística le dirá, bueno, estos no hemos cumplido, entonces preguntará, ¿y por qué? ¿No? ¿Qué está generando el que no se haya cumplido con la fecha? ¿No? Y a partir de ahí se tomarán las medidas correctivas necesarias para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Por eso es que tienen que hacer esta
evaluación del plan anual de manera periódica, ¿no? Por otro lado, a la OEC o al área logística para la ejecución de los procedimientos y para las contrataciones programadas, también le corresponde realizar la labor de supervisión. También le corresponde gestionar la realización de los procedimientos, así como también obtener la certificación presupuestal, ¿no? Y elaborar el informe sobre la ejecución del plan anual de contrataciones. Entonces vemos que estas tareas, estas obligaciones o responsabilidades que están establecidos para cada uno de ellos tienen su razón de ser. En el caso de la OEC es porque él es el que tiene a la mano esta herramienta denominado Plan Anual de Contrataciones, él administra, él verifica, ¿no? Es el que tiene el usuario y contraseña del SEACE. Él sabe cuántos procedimientos ya se han convocado, cuántos han caído desiertos, cuántos han sido nulos, ¿no? Cuántos aún no se han convocado, cuándo son por procedimientos clásicos, cuándo son por procedimientos especiales. Toda esa información maneja por sus funciones el área de logística o LOE. Y si es así, entonces ella es la que tiene toda la información y ella debería cumplir con estas responsabilidades. Pero eso no significa que la máxima autoridad administrativa no le corresponda nada. Por ser la máxima autoridad administrativa debería estar pendiente de todo lo que atañe a la entidad pública. Y la entrega oportuna de los bienes, servicios y obras, ¿no? Que tiene que realizar la entidad, porque recordemos nosotros que cuál es la finalidad por la cual la entidad pública realiza ese proceso de contratación de bienes, servicios y obras. Lo hace porque va a tener una intervención en un área determinada de la ciudadanía. ¿Para qué? Para mejorarle la calidad de vida a esos ciudadanos, para satisfacer lo que se dice la finalidad pública y que genere un impacto, un resultado positivo en ellos. Si esa es la finalidad de la contratación pública que realiza la entidad, entonces es tarea del titular verificar que se haga en el tiempo y en la oportunidad necesaria, ¿no? Es que no basta que se haga, por ejemplo, la obra en cualquier momento, porque en cualquier momento no es oportuno la obra. La obra tiene que hacerse en la oportunidad que se requiere, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de nosotros que vamos a mejorar una institución educativa, ¿no? Y esta lo hemos advertido de un año atrás que está mal, ¿no? Y le hemos priorizado para ejecutarlo en este año, no vamos a pretender hacer la mejora de esta institución educativa en etapa escolar, ¿no? En donde están estudiando los niños. Cuando nosotros conocíamos que esa obra está mal en infraestructura antes de que inicie el año escolar. Entonces teníamos que haberlo programado antes de que inicie el año escolar para que la obra sea oportuna, ¿no? Y los niños puedan acceder a una educación de calidad, con comodidad, para poder obtener el aprendizaje que requiere, ¿no? No le vamos a interrumpir el año escolar y aún así le vamos a dar la obra por entregarlo. Entonces eso ya no habla de oportunidad. Entonces lo que se busca es la oportunidad, ¿no? Además de la eficiencia, además de la calidad, el precio que se dice, ¿no? Bien. Estas son las responsabilidades más importantes para estos dos actores que intervienen en esta primera etapa. En una segunda tenemos luego en relación al expediente de contratación. También es importante hablar del expediente de contratación porque este expediente de contratación tiene un conjunto de documentos. Denme un segundo.
Doctora Lili, su audio. No se le escucha. ¿Me escucha? No se le escucha, perdón. Sí, ya, Ahora disculpe. sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Bien, entonces, luego hablábamos de la importancia también del expediente de contratación, que en esta primera etapa también cobra importancia saber qué elementos conforman este expediente de contratación. Y aquí tenemos, por ejemplo, ese conjunto de documentos que van a ser importantes ordenarlos a través de este expediente de contratación, porque van a ser las evidencias más claras de cuáles son los pasos que se han seguido en la entidad de manera interna para aprobar la primera etapa de los actos preparatorios. Debe constar en el expediente de contratación el requerimiento, debe constar en el expediente de contratación el estudio de mercado, debe constar en el expediente la certificación presupuestal, ¿no? Son documentos fundamentales que deben estar debidamente foliados, ordenados y documentados, ¿no? Y si hablamos de una obra, debería estar ahí también el expediente técnico de obra, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que deberíamos considerar como un concepto restringido, habíamos dicho también, del expediente de contratación. En un concepto amplio, nosotros sabemos que el proceso de contratación tiene 3 grandes etapas bien marcadas. Si es así, entonces vamos a tener en cuenta no solamente esta primera etapa de los actos preparatorios. Conforme va avanzando las otras etapas, ese expediente va creciendo, ¿no? Y se va a seguir con las reglas de foliación establecidas en el tubo de la LEPAC, ¿no? Que nos habla a tantos folios, 200 folios, para armar un expediente, armaremos otro cuadernillo, y así seguiremos sucesivamente armando los demás cuadernillos, porque a veces puede ser que el expediente de contratación, dentro de todo el procedimiento de contratación pública, no solamente va a estar en un solo expediente, ¿no? Van a haber seguro varios cuadernillos, varios folders que forman el expediente de contratación conforme vamos recopilando la información. Ahí ingresaremos, si estamos en la etapa de procedimiento de selección, ingresaríamos las bases que rigen el procedimiento, ingresaríamos las reuniones de los comités para primero aprobar, primero sería la reunión, ver su quórum, verificar el proyecto, elaborar sus bases que han hecho ellos como propuesta, presentar ese proyecto, aprobar por titular, ¿no? Luego tendríamos que verificar ahí las reuniones que han sido luego en el procedimiento de selección para levantar las consultas y observaciones, así como también ya cuando empezamos a la etapa de evaluación calificación, verificar ahí cómo han realizado estas etapas, cuáles son las actas que se han llevado a cabo en cada una de ellas, hasta el otorgamiento de la buena pro y el consentimiento, ¿no? Ahí termina el comité y con ello pasa logística y nuevamente estarían ahí todos los otros documentos para la firma de contrato, el contrato mismo y todos los actuados de la ejecución contractual deberían formar parte de este expediente de contratación. Eso es lo que la norma indica, incluso hasta el último, hasta el pago final también, ¿no? La liquidación y el pago final. Bien. Más o menos un expediente, entonces, de contratación tiene la información que ustedes ven en pantalla, que es más o menos lo que les he estado explicando. Posteriormente a ello, hay algunos criterios que debe tenerse en cuenta en relación a lo que viene a ser el requerimiento. Ese requerimiento, que es el primer documento con el que se activa un procedimiento de contratación pública, ¿no? ¿Qué debe tener como insumo este requerimiento? Y como ustedes saben, el requerimiento es el corazón de un proceso de contratación pública, ¿no? ¿Y por qué es el corazón de un proceso de contratación pública? Porque miren ustedes, este requerimiento, si es que está mal elaborado, va a traer como consecuencias luego en la etapa de ejecución contractual, ¿no? Va a traer, vamos a ver que
en la ejecución contractual, si no hemos hecho un requerimiento con varias deficiencias, nos va a generar más de una controversia, ¿no? Tenemos que estos requerimientos, este requerimiento en cuanto a los criterios deberá precisar cuál es la finalidad pública, ¿no? ¿Cuál es la finalidad pública que se requiere satisfacer, ¿no? Es decir, tendrá que reflejar en esta finalidad pública esta finalidad pública, qué actividades que están establecidas en el plan operativo y en el plan estratégico institucional. ¿Cómo es que guarda relación mi requerimiento de satisfacer la necesidad pública con aquellas actividades previstas en mi POI y con el cumplimiento de las acciones y objetivos establecidos en mi PEI? Tengo que articular cuando voy a hacer mi requerimiento. Pero si nosotros revisamos los requerimientos, no vamos a dar con la sorpresa de que no todos los requerimientos son o cumplen esta formalidad, ¿no? A veces por la praxis se olvidan los funcionarios servidores que deben cumplir con dicha formalidad. Otro de los temas es que este debe ser objetivo, es decir, que este requerimiento debe formularse de forma objetiva y precisa. Y por lo tanto deben estar aquí las condiciones de igualdad al proceso de contratación. Y no tiene que ver la creación de obstáculos que perjudiquen aquí la complejidad en el mercado. Es que tiene que generarse, este requerimiento no tiene que ser un requerimiento sesgado, no tiene que ser un requerimiento parametrado, tiene que ser un requerimiento lo más objetivo que genere la libre concurrencia de los participantes, ¿no? Si no garantizamos el principio de la libre concurrencia en el requerimiento y estamos parametrando, ¿no? Estamos encasillando demasiado, entonces vamos al último a tener inconvenientes en el procedimiento. Probablemente cuando convoquemos se nos va a caer el proceso, porque nos van a cuestionar por haberlo parametrado más allá de los parámetros establecidos bajo los criterios de objetividad. También nos habla de la razonabilidad. También nos habla de la razonabilidad. El requerimiento debe sujetarse a criterios razonables y congruentes, debiéndose evitar incluir aquí exigencias y formalidades costosas, innecesarias, incongruentes y desproporcionadas, que adopten prácticas que limiten la libre concurrencia, ¿no? Entonces, no se puede justificar que a través del procedimiento de contratación, en este requerimiento se establezcan requisitos no establecidos en la norma y seamos más formalistas que la misma norma. Si la norma, por ejemplo, no nos establece como requisito que el área usuaria diga, por ejemplo, en una obra, que va a ser obligatorio visitas a campo para verificar dónde se va a construir la obra, ¿no? Y el área usuaria en su requerimiento sí lo ha puesto como un requisito. Eso estaría fuera de las formalidades establecidas en la ley de contratación y su reglamento. Y lógicamente que ese requisito sería más costoso, porque ¿qué necesidad tiene o qué nos garantiza a nosotros incorporar ese requisito que el contratista o que el participante proveedor vaya a campo? ¿Con eso qué nos va a garantizar? ¿Nos va a garantizar que no va a haber ninguna controversia en la ejecución contractual? ¿Nos va a garantizar que no va a solicitar ningún adicional? ¿Ninguna ampliación de plazo? No nos va a garantizar eso, ¿no? Entonces, ¿para qué lo llevamos al contratista o a este participante al lugar, generando un gasto de traslado a la zona, ¿no? Cuando lo que se quiere en el proceso de contratación pública es que participen todos los administrados, proveedores de cualquier lugar,
de nuestro país e incluso extranjeros, ¿no? Entonces, ¿cómo con este requisito sesgado estaríamos entonces transgrediendo el criterio de razonabilidad y también el principio de libre concurrencia o de libre competencia, ¿no? Porque no habría competencia. Solo de repente el más cercano va y de repente llega, ¿no? Al lugar. Pero los demás con eso se tiran para atrás y ya no participan. Luego tenemos el de oportunidad. En relación a la oportunidad, aquí indica la norma que debe asegurarse la oportuna satisfacción de las necesidades de la entidad, ¿no? Es decir, que teniendo en cuenta los plazos para gestionar la contratación desde la formulación del requerimiento hasta el procedimiento, hasta el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Deben darse condiciones normales de acuerdo al tipo de procedimiento de contratación, ¿no? Otro tema ligado al requerimiento, entonces va a ser que este requerimiento va a tener algunos elementos. Uno, que el requerimiento siempre va a venir de un área usuaria. ¿Qué es una área usuaria? La área usuaria es aquella unidad orgánica que pertenece a una entidad pública, que es la que va a pedir o va a canalizar el requerimiento de un bien, servicio o la contratación o la ejecución de una obra, ¿no? Entonces es aquella área especializada que por el ejercicio de sus competencias le corresponde. Ahora, puede ser que de repente quiera ella satisfacer un servicio que no es de su especialidad, ¿no? Por ejemplo, el área de asesoría legal necesita algunos programas de software para la computadora, para su computadora. Y ella no conoce nada de software. Entonces, tendría que ayudarse de otra área de la entidad, como el área de sistemas, que sí conoce, para que le ayude a formular su requerimiento, ¿no? Pero quien la va a canalizar es ella. Si bien es cierto, ella no conoce, pedirá apoyo, pero ella la canaliza, porque es la área usuaria, ¿no? Entonces, en este requerimiento debe contener las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, ¿no? Sí. Y luego hay que indicar cuál es la justificación de la finalidad pública que estábamos hablando nosotros, ¿no? No se debe colocar, la norma ha prohibido colocar marcas, salvo que se trate de un proceso de estandarización. Si se tratara de un proceso de estandarización, entonces la norma ahí sí permite el tema de marcas, ¿no? También es importante tener en cuenta que hay que establecer los requisitos de calificación, ¿no? Hay que indicar cuáles son estos requisitos de calificación. Hay que también precisar la pertinencia de si pueden existir prestaciones accesorias, también tiene que indicarse, ¿no? También tienen que indicarse, si hablamos de obras, hay que identificar cuáles son los riesgos y cuáles son los planes de intervención para reducirlo o mitigarlo, ¿no? Hay que respetar la regulación específica relacionada con el objeto de contratación. Hay que también indicar cuánto es el periodo de la ejecución contractual. ¿Es de 1 año? ¿Es de 2 años? Se tiene que precisar, ¿no? También hay que tener en cuenta si este puede ser mejorado. Si este puede ser mejorado, ¿cómo es que puede ser mejorado o actualizado, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿qué criterios debemos considerar, ¿no? Lógicamente que este mejoramiento o esta actualización tiene que ser antes del perfeccionamiento de la aprobación
del contrato, ¿no? O de aprobación del expediente de contratación que estamos hablando nosotros, ¿no? ¿Qué aspectos y condiciones deberían tenerse en cuenta aquí? Por ejemplo, en el caso de un inmueble. En el caso de un inmueble, necesitamos nosotros hacer una mejora. Tenemos un inmueble que, por ejemplo, es el que ven ahí en pantalla, es un inmueble que nosotros queremos como área usuaria, que cumpla ese papel o esa necesidad que está ahí, por ejemplo, que es que debe haber un televisor, que podamos colocarlo ahí, que podamos colocar algunas cosas alrededor de ese mueble, porque nos va a permitir ahí, a través de este televisor, poder ver algunos programas eh, de importancia, vamos a poner de importancia para el área de imagen, ¿no? De la entidad. Entonces tenemos que ser muy claros y muy específicos qué color lo queremos, ¿no? Qué dimensiones. Tenemos que proyectarnos todas estas características que están acá y colocarlo en el requerimiento, sin colocar marcas, hemos dicho, ¿no? Entonces, color, forma, dimensión, medidas, cuánto de espacio necesitamos, lo más detallado, lo más claro, para que pueda ser que lo que nosotros estamos mirando sea lo que recibamos, ¿no? Porque si no vamos a recibir otra cosa que no es realmente lo que estamos viendo. Entonces, estas especificaciones técnicas o términos de referencia van a indicar, van a tener que precisarse algunas cosas indispensables que le hemos venido explicando, como son las que están en la diapositiva. Primero hemos dicho que entonces viene de una dependencia, que esta dependencia o esta área tiene necesidades que pretenden ser atendidas dentro o con una determinada contratación y que dada su especialidad por el cumplimiento de sus funciones le corresponde a ella formularlas o puede ayudarse de otras dependencias para que la formulen, pero ella la va a tener que al último canalizar, ¿no? Entonces, de esa manera pueden colaborar, ¿no? Otras áreas, si es que no es de su especialidad del área que le corresponde. Y por lo tanto tienen que verificar todo lo que viene a ser la verificación técnica de la contratación efectuada, así como el requerimiento debe cumplir todas las características que a través de OCE nos ha dado algunos lineamientos de manera muy genérica para tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son estos lineamientos? Lo que ustedes ven en pantalla. Que una especificación técnica debe tener, describir de qué área usuaria viene, cuál es la denominación de la contratación, cuál es la finalidad pública, qué tipo de antecedentes hay en relación a lo que voy a contratar, cuáles son mis objetivos de la contratación, señalo mi objetivo general, mis objetivos específicos, estos tienen que estar articulados con el PI, ¿no? ¿Cuál es la actividad del POI que voy a satisfacer? También tengo que precisar, ¿no? Entonces miren ustedes que vemos de una manera u otra cómo el proceso de contratación pública engarza no solamente a una área usuaria o a una área, van a tener que ver con varias áreas en el proceso de contratación pública, que va a empezar por una área, pero que esta se va a articular y va a mover a otras, porque vamos a tener en cuenta de que una es la que va a querer satisfacer dicha necesidad, por lo tanto, va al área logística, esta va a tener que determinar el estudio de mercado, verificar si hay plata o no para ese monto que se ha determinado del estudio de mercado, ¿no? Verificar luego si estamos, si con eso cumple, que si no hay dinero, solicitar una previsión presupuestal, ¿no? Tendría que verificarse. Entonces vemos ahí que varias áreas comienzan a recurrir, dependiendo del objeto de contratación, ¿no? Dependiendo del objeto de contratación, ¿quién va a jugar como área usuario? Dentro de estas especificaciones técnicas o términos de referencia, si tenemos como ejemplo
adquisición de vehículos automotores. Por ejemplo, en la adquisición de vehículos automotores, ¿qué es lo que se consideraría ahí? La denominación, adquisición de vehículos automotores. Esa es la definición, la denominación. La denominación de la contratación, por ejemplo, en el caso de vehículos, estamos hablando de bienes. En caso de adquisición de productos para el programa Vaso de Leche, seguimos hablando de bienes. En caso de denominación de la contratación, adquisición de material médico para cirugía general y digestiva, seguimos hablando de bienes, ¿no? Entonces vemos nosotros que hay que colocar la denominación. Es fundamental colocar la denominación como un segundo criterio a considerar dentro de la elaboración de las especificaciones técnicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que esta área usuaria, ¿no?, requiere bienes, siendo esta la responsable entonces de formular las especificaciones técnicas, ¿no?, para poder justificar cuál es la finalidad pública en la contratación. Entonces vamos a utilizar el término especificación técnica para bienes. Y vamos a utilizar el términos de referencia cuando vamos a requerir servicios, ¿ya? Entonces, cuando requiramos bienes, especificaciones técnicas. Cuando requiramos servicios, términos de referencia, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en la misma ley, en el mismo reglamento, en la misma, el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Ok. Otros ejemplos en relación a ello podemos encontrar lo que hace poco se requería mucho en las entidades en el sector salud. Por ejemplo, en relación a la adquisición de vacunas, ¿no? En relación a la adquisición de vacunas, tenemos que la contratación va a tener como finalidad aquí reducir la desnutrición crónica en niños de 0 a 3 años, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, cómo la denominación y la finalidad se describe, ¿no? Hace poco habíamos visto un ejemplo cómo calzamos la denominación. Ahora, ¿cómo calzamos una finalidad pública? ¿O cómo la describimos una finalidad pública? Por ejemplo, en esta diapositiva que se muestra, ¿cómo describo yo una finalidad? Cuando yo hablo adquisición de productos para el PBL, digo que la presente contratación tiene por finalidad mejorar la nutrición de la población en situaciones de vulnerabilidad en el distrito X, ¿no? Entonces vemos que ahí yo estoy describiendo mi finalidad pública. Y si a eso yo le agrego ahora, en base a esta finalidad pública, necesito cuadrar los objetivos, ¿no? Los objetivos de la contratación. Entonces pondré ahí que en el presente proceso de contratación se busca contratar, por ejemplo, a un proveedor. En este caso lo que se va a contratar es petróleo, a un proveedor para suministrar con petróleo diésel para ser utilizado en todas las unidades móviles de la municipalidad en el año 2017, ¿no? Allí tengo mi objetivo. Y si quiero especificar de manera más detallada, pondré adquisición de combustible. La presente contratación busca adquirir combustible para la operatividad de las unidades móviles y el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades propias de la entidad, ¿no? El adecuado cumplimiento de las funciones y actividades propias de la entidad. Entonces, ahí estoy nuevamente describiendo o articulándolo ya de manera más detallada, ¿no? Es mi objetivo más puntual. Pero esto lo he tenido que trabajar con mi POI
y he tenido que trabajar con mi PEI, yo no lo he inventado, ¿no? Esto debería estar articulado. Por eso es que habíamos hablado en la clase pasada la importancia de la articulación del cuadro de necesidades con el PEI y el POI y de los requerimientos. Ya cuando tenemos aprobado este plan anual de contrataciones y se activan los requerimientos, tiene que articularse con estos dos instrumentos de gestión, porque lo voy a tener que colocar bien en mis especificaciones técnicas o bien en mis términos de referencia, ¿no? Bien, luego, por ejemplo, cuando queremos coger o precisar los antecedentes, si queremos colocar como antecedentes, por ejemplo, sería adquirir vacunas para niños menores a 36 meses para realizar la campaña de vacunación en el distrito X, ¿no? Un antecedente que le estoy colocando en mi especificación técnica. En caso, por ejemplo, de mi objetivo de manera específica, en el caso de que quiera adquirir licencias de antivirus, por ejemplo, podría decir adquirir licencias de un software antivirus a fin de brindar seguridad a la información almacenada en los equipos de cómputo ante las amenazas de virus informáticos, minimizando así las interrupciones por caídas del servicio, ¿no? Entonces ahí también estoy yo haciendo una precisión de mi objetivo específico, ¿no? Y así voy mejorando en estos modelos que les estamos colocando como ejemplos para establecer objetivos generales o para establecer objetivos específicos, ¿no? Entonces, dentro ya de la acción estratégica que quiero articular con mi POI, por ejemplo, vamos a poner que mi acción estratégica de mi POI diga brindar apoyo nutricional a niños y niñas menores a 5 años y madres gestantes. Esa es mi acción estratégica. Si mi acción estratégica en mi POI dice brindar apoyo nutricional a niños y niñas menores a 5 años y madres gestantes, ¿cuáles son mis actividades de mi POI? Control del crecimiento y desarrollo de los niños, control de madres gestantes, consejería nutricional, visitas domiciliarias a madres gestantes, ¿no? Esas son las actividades de mi POI y por lo tanto articulado con mi acción estratégica. Si mi acción estratégica es brindar el apoyo, lo voy a hacer brindando ese apoyo nutricional, haciendo control de crecimiento, haciendo control a madres gestantes, consejería nutricional, visitas domiciliarias, ¿no? Con esas actividades yo lo puedo hacer. Otro tema importante también que no debemos dejar pasar viene a ser los requisitos de calificación. En relación a los requisitos de calificación tenemos que el postor debe contar con el certificado de la validación técnica oficial del plan HAP, por ejemplo. A nombre del fabricante a ser presentado por los postores. Estos deben especificar el producto objeto del procedimiento y sus materias primas e insumos. Este es un requisito de calificación para el PBL, ¿no? Si compramos producto de PBL, es obligatorio colocar este requisito de calificación. ¿Y cómo lo va a acreditar este plan HAP? ¿No? Lo va a acreditar con una resolución de validación técnica oficial de este plan emitido por DIGESA a nombre del fabricante, a ser presentado por los postores, que estos deben especificar el producto, objeto de procedimiento y sus materias primas, ¿no? ¿De dónde lo he sacado yo este requisito de calificación? El área usuaria, que es el área que conoce, no es la primera vez que convoca un procedimiento, y como tiene conocimiento y expertise en la materia, entonces ella es la que le corresponde pedir en su requerimiento los requisitos de calificación, ¿no?
Los requisitos de calificación son requisitos establecidos en sus normas técnicas, que tiene que requerirlo aquí. Porque si no lo requerimos como un requisito de calificación, no lo vamos a poder solicitar, ¿no? Y entonces no vamos a saber si cuenta con las certificaciones o no el producto que vamos a comprar. Y debemos saber qué tipo de certificación debe contar ese producto. Entonces, es el área usuaria la especializada, la que debe saber qué tipo de certificaciones son, ¿no? Ejemplo, en el PBL, estas son las certificaciones que deberían pedirse, ¿no? Bien. También tenemos, por ejemplo, en el caso del contrato de concesión postal, en el ámbito de que pueda ser local, regional, nacional o internacional, ¿no? Igual también hay que pedir cuál es el requisito de calificación y cómo lo va a acreditar. Por ejemplo, aquí lo va a acreditar mediante un contrato de concesión, de prestación de servicio, y que esta tiene que ser mediante una resolución directoral debidamente aprobada, ¿no? Entonces, vemos qué tipo de documento es el que lo va a acreditar, qué formalidades debe tener el documento para que sea válido, ¿no? Dentro de los requisitos de calificación, entonces tenemos nosotros que debemos siempre solicitar requisitos en relación a la capacidad legal, las habilitaciones, las certificaciones que debe tener, la capacidad técnica y profesional, en relación puede ser a equipamiento estratégico, infraestructura, calificación de su personal clave, calificación en relación a su personal clave en cuanto a formación y en cuanto a capacitación, cualquiera de los dos criterios. Experiencia de este personal clave también se puede pedir, ¿no? Entonces, cualquiera de de estas capacitaciones se pueden solicitar. Luego tenemos que también puede tenerse o considerarse como un requisito de calificación la experiencia del postor en la especialidad, ¿no? ¿Y cómo vamos a acreditar la experiencia del postor en la especialidad? Con la facturación, ¿no? Ahí vamos a saber qué tanto ha facturado en el monto objeto de la convocatoria. Y luego la solvencia económica. Estos requisitos de calificación, la norma ha dicho, estos son todos, pero ojo, ha dicho el reglamento. Estos todos no lo van a pedir para todos los bienes, servicios y contratación de obras, sino lo van a pedir de acuerdo a algunas precisiones que el mismo reglamento ha dicho. Una manera de resumen es lo que está en el cuadro. Por ejemplo, ha dicho, capacidad legal, para pedir el requisito capacidad legal, es decir, las habilitaciones, si en caso el bien, si es objeto de contratación un bien, si este bien, de ser el caso, es necesario, ok, pídele certificaciones, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de servicios en general, de ser el caso, de acuerdo a la naturaleza del bien, no todos los bienes y no todos los servicios en general le vamos a pedir certificaciones. Va a depender de la naturaleza. La consultoría en general igual, consultoría de obras igual, proyectos arquitectónicos igual, obras por licitación pública, por adjudicación simplificada igual, ¿no? Y en los otros, por ejemplo, en la capacitación técnica y profesional en relación al equipamiento, en bienes no es obligatorio colocar. O sea, para bienes no aplica, ¿no? Para servicios en general, facultativo. Si quieres lo pones, lo pides, si quieres no lo pides al requisito de calificación en relación a equipamiento, ¿no? Y así vamos revisando cada uno de estos cuadritos que nos dan cuándo es facultativo, cuándo es obligatorio. Si nosotros omitimos el obligatorio, por ejemplo, si nosotros aquí nos están diciendo como obligatorio en relación, si queremos coger uno de los casos, un obligatorio, por ejemplo, necesitamos calificación de personal clave, formación académica, en consultoría de obras. Y nosotros no lo ponemos. La norma está diciendo que consultoría de obras
tienes que poner como requisito de calificación obligatorio la formación académica. Y si no lo has puesto, estás transgrediendo la ley. Y si estás transgrediendo la norma, significa que tu proceso es nulo. Y tienes que retrotraerlo hasta el requerimiento. Por eso es que la norma te dice, el requerimiento debe tener estos elementos, incluidos los requisitos de calificación. Para que no estén leyendo toda la norma, un extracto de lo que la norma dice es este cuadro. Este debe ser como nuestra tabla de multiplicar para acordarnos nosotros cuándo es obligatorio y cuándo es facultativo. Si es facultativo no hay problema si te olvidas. El problema si te olvidas es cuando es obligatorio, ¿no? Okay. Entonces, ¿para qué sirven los requisitos de calificación? ¿No? Los requisitos de calificación le van a permitir a la entidad verificar la calificación que debe tener el postor, conforme a los requisitos que la entidad le ha solicitado en el procedimiento de selección, a fin de que la entidad pueda determinar si en realidad este proveedor cuenta con las capacidades necesarias para poder ejecutar dicho contrato, ¿no? Entonces, dentro de los documentos del procedimiento de selección se deben establecer de manera clara y precisa cuáles son los requisitos que deben cumplir los postores a fin de acreditar su calificación, ¿no? Porque si no cumple con esos requisitos, entonces no pasa su propuesta, ¿no? Porque no cumple con los requisitos mínimos, ¿no? Okay. Estos requisitos de calificación que hemos visto hace un rato, aquí están ya desgregados. Por ejemplo, en el caso de bienes, ¿no? En el caso de bienes, en cuanto a la capacidad legal, ¿no? En caso de bienes, en caso es de carácter facultativo. Solo si corresponde, lo coloca, si no es normal, ¿no? En servicios en general, igual, ¿no? En servicios en general, si corresponde o no. Capacidad técnica, profesional, facultativo. O sea, le quieres, lo colocas, si no, no. Y así es lo mismo que hemos dicho allá, los ponemos acá, pero desgregados. Vamos a pasar. Luego, también es importante hablar de la estandarización para una contratación eficiente. ¿Cuándo hablamos nosotros de un proceso de estandarización? ¿Una entidad pública puede hacer uso del proceso de estandarización? Sí. ¿Cuándo puede hacer uso de este proceso de estandarización? Cuando el procedimiento para ajustarse a un determinado modelo o a un tipo de bien o servicio debe ser considerado que haya un equipo preexistente. O sea, debe ser parte de un equipo preexistente para hablar de la estandarización. ¿Por qué? Porque lo que vamos a garantizar a través de este proceso de estandarización es la funcionalidad o la operatividad del valor económico del equipamiento o de la infraestructura preexistente, ¿no? Hay que tener en cuenta que el usuario entonces elabora un informe técnico sustentatorio en el proceso de estandarización. Aquí se va a requerir que se aplique cuando exista algo accesorio o algo complementario y que sea indispensable a ese equipamiento existente, ¿no? Para que cumpla con los criterios técnicos y objetivos. Debe incluirse, entonces, en este proceso de estandarización de los insumos que se van a pedir, el término o su equivalente. Entonces, la entidad debe establecer cuál es el equivalente a la marca requerida, ¿no? Porque hemos dicho nosotros que en los procesos clásicos no debe ir marca. En cambio, en el proceso de estandarización sí se puede colocar marca, ¿no? Sí se puede colocar marca. Y si se puede colocar marca, ¿no?
la palabrita equivalente debe ir y debe poner con qué marca se equivale, ¿no? Para no colocar solo la marca Toyota, por ejemplo, y no la otra marca. ¿Y eso cuándo se da? Por ejemplo, cuando se compra un pool de maquinarias, ¿no? Marca Volvo, de repente fue la maquinaria que han adquirido. Y esta máquina, esta maquinaria, esta retroexcavadora, se nos malogra una pieza, ¿no? De ella se nos malogra una pieza, después vemos se malogró otra pieza, total que se malogró varias piezas de esta retroexcavadora, marca Volvo. Nosotros las piezas no lo podemos sacar a un procedimiento clásico, porque si lo sacamos a un procedimiento clásico no vamos a poder decir la marca, ¿no? Imagínense cómo sacarle un procedimiento clásico, partes de esta máquina, y qué tal si en un procedimiento clásico, como no se va a colocar marcas, viene de otra marca y no le calza, ¿no? Entonces hemos comprado generando un gasto público innecesario, porque jamás vamos a poder resolver y satisfacer que esta maquinaria esté operativa, ¿no? Entonces, por eso es que nace el proceso de estandarización. Pero lo que la norma pide es que el área usuaria haga un informe. Solicite con un informe técnico debidamente sustentado por qué va a optar por un proceso de estandarización y no por un proceso clásico, ¿no? Entonces, eso tiene que precisarse. ¿Por qué? ¿No? Y si se precisa por qué va a ir a un proceso de estandarización y no un proceso clásico, entonces dentro de este informe técnico tiene que precisar lo que la norma dice. Indique que los bienes que vas a pedir son parte de o son piezas de un equipo preexistente, como en este caso, ¿no? Pero agrega ahí, por ejemplo, si necesitas piezas para esta retroexcavadora marca Volvo, entonces ponle ahí que lo que necesitas son las piezas tal y tal, marca Volvo, o su equivalente. Tendrían entonces que ir con la persona especializada que maneje, vea qué otro equivalente puede existir, ¿no? Para que lo coloque ahí. Bien. Más o menos están ahí. Entonces, con eso tenemos estas incidencias que se pueden generar de un requerimiento. Un requerimiento a través de un proceso clásico, un requerimiento a través de un proceso de estandarización, ¿no? Bien. Entonces, es importante también dentro de esta precisión tener en cuenta, entonces, que nos encontramos también con el estudio de mercado. Cuando se recurre a ella, podemos encontrar algunos inconvenientes. Podemos encontrar, por ejemplo, en un proceso de contratación en la primera etapa, que, por ejemplo, pues hay dentro del expediente de contratación documentos innecesarios, ¿no? O de repente hay requerimientos imprecisos, ¿no? O de repente hay requisitos de calificación que sean excesivos, o de repente hay falta de transparencia, ¿no? O de repente hay que los precios son muy altos en el estudio de mercado, o sea, trabajar con un precio más alto. Tampoco es bueno trabajar con el precio más bajo, ¿no? Pero de repente puedes establecer una media, ¿no? O de repente quien aprobaba el expediente de contratación es un órgano incompetente, ¿no? Pueden ocurrir cualquiera de estos escenarios, o también puede ser una baja calidad, o de repente la no oportunidad del requerimiento. Estamos empezando extemporáneamente la ejecución o el pedido de algo y de repente ya vamos a caer en desabastecimiento.
y no lo hemos preveído, no hemos proveído ello, ¿no? Estas incidencias pueden darse en esta primera etapa. La idea es que esto no ocurra para hablar que estamos realizando en esta primera etapa un requerimiento oportuno y por lo tanto eso va a generar que vamos a tener un proceso de contratación de calidad con menos riesgos y encontrar a un proveedor que nos satisfaga un bien, servicio u obra en la calidad, en la oportunidad que se requiera, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué significaba estandarizar? Significaría ajustar, adaptar las cosas para que se asemejen al tipo, al modelo o a una norma en común, ¿no? Otro tema importante que aquí quieres tener, por lo menos cuando estás armando el requerimiento, revisar el listado de bienes y servicios comunes. Este listado hay que revisarlo, ¿no? ¿Por qué hay que revisar este listado? Cuando nosotros tenemos que, a la hora el área usuaria de requerir, ¿no? De hacer su requerimiento, tiene que revisar, y también el área logística tiene que revisar si este requerimiento de repente está en el listado de bienes y servicios del catálogo, ¿no? Porque si está en el listado, entonces tenemos que mirar las fichas técnicas, ¿no? Porque en ellas ya encontramos las características generales que necesitamos. Entonces ya no vamos a necesitar un requerimiento, ¿no? Con todos los detalles que hemos enumerado, porque ya tenemos la ficha técnica. Y vemos que que entonces, si es así, eso nos va a llevar incluso a orientar el tipo de procedimiento que debemos licitar, ¿no? Y vamos entonces a ver ahí que generalmente o permanentemente Perú Compras, que administra este catálogo, va incorporando fichas técnicas. Y por lo tanto hay que estar revisando permanentemente cuáles son las nuevas fichas técnicas que se han incorporado a este catálogo de bienes y servicios comunes. Entonces, para eso hay todo un procedimiento para incorporación de fichas técnicas. Hay una directiva que regula la incorporación de fichas técnicas, que es la directiva que ustedes ven en pantalla, la directiva 3/2019, es aquella que nos guía el procedimiento para poder realizar a través de bienes, servicios que están en este catálogo, utilizar el procedimiento de subasta inversa electrónica, o también tenemos la directiva 6/2016 de Perú Compras, donde a través de la gestión de este listado de bienes y servicios comunes, que hay fichas técnicas y hay documentación de información complementaria que debemos observar para seguir el procedimiento que nos corresponde, bien por subasta electrónica o por convenio marco, ¿no? Va a depender del listado, ¿no? O bien ante un procedimiento estándar. También lo podemos hacer, podemos salirnos de ellos previo informe, dice la norma, ¿no? De repente yo no lo quiero hacer por subasta inversa, tengo que sustentarlo porque no voy por subasta inversa y voy a optar por ir por un procedimiento estándar, ¿no? O clásico. ¿Cuáles son las características que deben tenerse en cuenta aquí? Bueno, las características, cuando hablamos de que están en este listado, es porque tienen características usuales en el mercado y entonces hay cierto rasgo de ser homogéneo, ¿no? Existen factores diferenciadores entonces entre ellos en el precio, ¿no? No vamos a encontrar el mismo precio, todos van a tener precios diferentes. Van a cumplir las funciones sin requerir de otros bienes o servicios conexos. Van a existir más de un proveedor en el mercado, ¿no? También nos dan
la pluralidad que nosotros hablamos, ¿no? Dentro de este procedimiento de las incorporaciones de fichas, hay todo un procedimiento a seguir, ¿no? Que viene a ser desde que el Perú Compra recibe la propuesta de la entidad, ¿no? Esta propuesta se tiene que evaluar por Perú Compras y realizar la prepublicación del proyecto de la ficha técnica. Luego que hace Perú Compras la prepublicación de la ficha técnica propuesta, se hace una evaluación de las sugerencias y recomendaciones que se reciben y un informe de conclusión hace Perú Compras. Posteriormente a ello, ¿no? Se realiza ya la aprobación y la publicación, ¿no? En el listado de bienes y servicios comunes, ¿no? Hasta ahora, en este listado de bienes y servicios comunes, solamente tenemos bienes y servicios. Pero con el proyecto de ley del que estamos ya discutiendo en más de una conferencia, se habla que también se van a incorporar a través de fichas, ¿no? Técnicas a este catálogo no solamente bienes y servicios, sino también van a incorporarse obras, ¿no? Que no nos llame la atención entonces que dentro de poco tengamos en este catálogo obras, y entonces tendríamos que estar mirando no solamente bienes y servicios, sino también obras, ¿no? Este listado de productos que tienen una ficha de homologación y que está en el listado de bienes y servicios comunes o tienen fichas en el catálogo electrónico, tenemos que estar permanentemente cada uno revisando. Esto está publicado en el SEACE, ¿no? Como bienes comunes, tienen todo un marco legal que debemos observar para poder contratar bajo estos procedimientos de contratación. Y si la entidad pública no desea contratar bajo este procedimiento de contratación, tiene que sustentar por qué. ¿Por qué se aparta de lo que la norma le dice? ¿Porque es más beneficioso a la entidad? ¿En qué le beneficia? ¿En precio? ¿En oportunidad? ¿En qué? Tendrá que precisarlo, ¿no? Hasta ahora más o menos estas son las 100.309 fichas técnicas aprobadas, ¿no? Tenemos medicamentos, tenemos alimentos, tenemos algunos productos de pan llevar, entre otros, ¿no? La meta es que se lleguen a 2.000, más o menos, que abarcaría como el 66%, ¿no? El uso de estas fichas técnicas, como les he dicho, es de uso obligatorio, ¿no? A partir del día siguiente que ha sido aprobado esta ficha técnica, luego de haberles explicado todo este procedimiento que se lleva a cabo, ¿no? Entonces es aprobado, y si es aprobado va a estar publicado en el SEACE. Si está publicado el SEACE, es de obligatorio cumplimiento para todos. Es la área usuaria, en coordinación con la OEC o la área logística, quien debe verificar si la necesidad se encuentra definida en la ley, perdón, en el listado de bienes y servicios comunes, ¿no? Los montos son mayores a la UIT, ¿no? Entonces, en esta ficha técnica podemos llevar a cabo a través de un procedimiento de subasta inversa electrónica, ¿no? O pueden ser menores a la UIT, y entonces la ficha, denme un segundito, por favor. Seguimos haciendo. Bien. Luego nos habla del régimen legal de las compras que son distintas a las aplicadas en la ley de contrataciones del Estado.
pues el uso de esta ficha técnica y la aplicación del procedimiento que le corresponde, si es, vamos a suponer en cuanto al régimen legal que puede realizar la entidad compras distintas, ¿no? Sabemos nosotros que en nuestro país existen muchos regímenes especiales. Aparte de la regulada en la Ley de Contrataciones del Estado, hay otros regímenes paralelos a ellas que también pueden comprar bienes, servicios o contratar obras. Entonces, aquí la norma dice, bueno, verificar bajo qué marco legal vas a adquirir, ¿no? Si es un régimen paralelo a la norma de contrataciones o lo estás trabajando dentro de la norma de contrataciones y está en una ficha técnica, entonces sigues ese procedimiento, ¿no? Si no, vas por otro procedimiento distinto. Bien, nos vamos a quedar hasta acá, ¿no? Nos vamos a quedar hasta acá y en la siguiente clase avanzamos. Llego puntual para avanzar, disculpen la tardanza, y con eso nos nivelamos para ir a la siguiente etapa y seguir progresivamente las actividades que estamos trabajando con cada uno de ustedes. Muy bien, doctora Leslie. Entonces, daremos por culminar la sesión de hoy y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias, doctores. Muy bien, muchas gracias, Henry. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches y felices fiestas. Igualmente, doctora. Igualmente, doctores. Ok, hasta luego. Hasta el jueves.